disciplina estudiada en esta casa de estudio, además. Soy chino de corazón. A propósito de títulos o, digamos, otra de tus obras, ¿no? Pensar la democracia en Bolivia, América Latina y los movimientos estudiantiles, el caso chileno y, por supuesto, este ensayo, La estética del dolor social. ¿Cómo te adentras tú en los temas? ¿Qué ruido interno, si es más visceral o es intelectual, o cómo llega como para tú profundizar sobre una temática y desde ahí hacer los distintos cruces de las disciplinas? Sí, mira, yo creo que el aporte que entrega la historia como disciplina formativa en términos de la profundidad, para mí ha sido fundamental, no solo para este trabajo, sino que también para los otros artículos y libros que ya tengo, y que me permiten de alguna manera hacer un análisis un poco más profundo con respecto a ciertas temáticas. Ahora, es muy distinto la propuesta que yo hago en este trabajo. Es mi primer libro de ensayo, línea que yo quiero seguir trabajando, sin duda alguna. Y es muy curioso porque, bueno, el libro uno lo ve en su etapa final, ¿cierto? Ya editado, con una portada muy fresca, que también fue como un trabajo pensado con una propuesta de colores, pero que tiene ya un tiempo largo de trabajo, y en términos como súper breves, es una respuesta a un artículo, a una columna que escribió el cineasta español Glauber Rocha, brasileño Glauber Rocha, que se llama La estética del hambre. Y en su lógica del cine de autor, hace como una especie de fotografía de América Latina de los 60. Y yo la verdad las cosas que cuando accedo a la literatura y a la corriente de pensamiento de muchos cineastas latinoamericanos, yo decía, esto para mí es como todavía estamos en ese momento. Ahora, con la diferencia que yo comienzo a explorar un poco el Chile post-dictadura, el Chile consumista, este Chile individualista que hace mucho rato se viene diciendo, pero que estaba de alguna manera ciertamente escondido. Y yo trato de hacer un trabajo que sea lo más contemporáneo posible, no solo aplicando la historia, sino que también la sociología, la ciencia política, que han sido áreas que yo he tratado de abordar. Y lo plasmé en este libro de ensayo que si bien es el primero, yo creo que es un camino interesante de explorar. Ahora, normalmente... Ahora, yo siempre digo también que este no es un libro de autoayuda, eso se lo dejo a otros escritores, con pomposidad mediática y todo lo más. Este es un libro muy crítico, de pensamiento crítico. Incluso autoflagelante. Yo creo que sí, la verdad las cosas que yo trato o intenté por lo menos que esto provocara algo. O sea, si el libro no te provoca nada, independiente de lo que sea esa provocación, ya yo me sentiría preocupado. A mí me pasó un poco lo mismo que cuando se habla de clase media o cuando se habla de pensiones. O sea, como que se me aprieta la guata, o sea, como que me da un poquito de vértigo incluso. Entonces, claro, eso es lo que yo trato de buscar en este libro. Y la verdad las cosas que al menos yo creo que me he encontrado con una serie de comentarios que han sido bastante positivos. Gente que es muy partidaria del actual modelo, lo que yo creo que para mí no es un modelo a seguir, pero hay mucha gente que lo defiende, pero a pesar de esa defensa, porque es podríamos decir una especie de coraza a la hora de leer el texto, igual le hace cierto sentido. Y la gente que me ha escrito, no solo por Twitter, sino que también por otras redes sociales comentando el libro, para mí me deja muy satisfecho en términos de que parece ese ser el camino. Y lo otro es que yo creo también que no hay que buscar, y una crítica también a las editoriales, no hay que buscar solamente en pensadores extranjeros, foráneos, que te vengan a explicar la realidad de cómo funciona un modelo o un sistema, cuando aquí en Chile tenemos, yo creo, la experiencia más sobre todo ortodoxa. Con el centro en Europa, ¿no? Que es algo que también tú justamente dices en tu ensayo. Entonces no puede ser que desde América Latina o desde la periferia una vez más no vengan a usurpar el pensamiento incluso propio. La cultura. Exacto. Entonces nosotros, o yo creo que, no estoy al nivel todavía, pero me gustaría estar a ese nivel en términos de decirle también a estos pensadores europeos,
o alemanes, coreanos, que sí desde América Latina, desde la periferia, sí se puede construir un ensayo con pensamiento crítico que devele de alguna manera un síntoma que está oculto en nuestro país. Oye, Máximo, dentro del texto me llamó la atención también cómo te fuiste incluso a los albores de la independencia para ir viendo estas dinámicas que de alguna manera nos han hecho dependientes. Dependientes económicamente, también dependientes a lo que son las clases que de alguna manera han regulado nuestro advenimiento a la independencia y después a transformarnos en una república. Pocas veces se hace ese nexo, obviamente desarrollas bastante en lo que es la historia reciente, pero buscar ese punto desde los albores de la independencia para dar ciertas respuestas a cómo nos hemos comportado históricamente también es un buen plus. Sí, la historia, yo soy un partidario de una historia que va... dinámica y que va escarbando lo más profundo de nuestra identidad o identidades. No creo que exista una identidad latinoamericana, sino que existen identidades latinoamericanas. Y por tanto también ese es como mi especie de mea culpa en términos de no desapegarme de mi disciplina principal, que es la historia. Entonces yo creo que también hay que revisar ciertos episodios históricos que también tienen algún grado de importancia y de respuesta a nuestra propia sociedad actual. Siempre se pensó que la independencia era justamente desapegarnos de constructos europeos o de otras latitudes. Sin embargo, nos damos cuenta que seguimos sometidos, seguimos dependientes. Hoy justamente los estudiantes recordaban la teoría de la dependencia de los años 60 y que a mi modo de ver está mucho más vigente que nunca. La guerra comercial de China con Estados Unidos ha puesto nuevamente en el debate de cómo estas grandes organizaciones imponen sus criterios. ¿Qué pasa si una de estas decide finalmente no actualizar, por ejemplo, los teléfonos móviles? Casi se produjo una especie de psicosis en Chile. ¿Qué va a pasar con la actualización? Con los Huawei. Claro, no solo la dependencia del instrumento, sino que también la dependencia de la tecnología. Del sistema operativo. Exacto, entonces eso, tal vez esta dependencia probablemente se ha ido dinamizando, pero seguimos dependiendo de las grandes potencias en sus decisiones finales. ¿Hay responsabilidades compartidas en esto históricamente también, Máximo? Porque, bueno, podemos decir que nuestras élites han estado orientando el camino de nuestra república durante todos estos más de 200 años, pero ¿cuánto también tiene responsabilidad el ciudadano común y corriente, más particularmente desde el siglo XX, que es donde pudo tener una mayor rango de acción? Sí, lo que pasa es que, bueno, aquí se construyó una política que vino a invisibilizar las voces críticas. Entonces, como es un libro de pensamiento crítico, cuesta que tenga el espacio de debate. Nos quedamos más bien con una literatura del momento, una literatura que pueda ser más bien didáctica, que no vaya a lo profundo, sino que se transforme en una banalización de la discusión. Bueno, porque no nos gusta mucho pensar, ¿no? Que además, nos den un poquito la cosa digerida, la papita en la boca. Entonces cuesta encontrarse con estos libros. Y yo les voy a contar una anécdota que a mí me pareció preocupante a la vez. Yo este libro lo he presentado en 2 concursos literarios. En los premios Lector, que nos fue muy bien, salimos segundos dentro de la publicación. Y lo presenté también para el Ministerio de las Culturas, para la línea de libro de premio y la lógica del ensayo. Y se declaró desierto el ensayo. Mira. Una de las categorías. Habían 2 categorías de ensayo, uno que estaba por salir y otro que ya estaban publicados. Y la categoría de ensayos publicados quedó desierto, porque a juicio del jurado, todos los libros que se presentaron no eran ensayos, no representaban a un esquema del ensayo. ¿Ni siquiera el tuyo? No, ni siquiera el mío. Ni siquiera el mío, porque era muy de élite o muy técnico en algunos casos, se podría haber pensado. Yo me fui a la base que define lo que es ensayo. Entonces lo encontré muy curioso. Entonces ahí también eso es una manera de condicionar cierto pensamiento que proponga
darle una vuelta a lo que está ocurriendo en nuestro país. Yo me hago cargo del suicidio, por ejemplo, que la sociología también lo ha trabajado. Pero claro, también está esto de la salud mental en Chile, que está bien de capa caída. Es un tema que se puede analizar de las ciencias sociales y no solo de las ciencias más duras. Sí. Y ahí también hay un trabajo al respecto de que la gente, cuando se entera de los datos duros, le llama la atención que estemos a un nivel de país desarrollado cuando aún no lo somos. Máximo, quiero ir un poquito también a la... ¿Vamos a canción antes? Bueno, después vamos a la contingencia. Ya, me pautean aquí. Vamos con Camila Moreno, No parar de cerrar. Nos separan de las 5 de la tarde y seguimos conversando con Máximo Quitral, historiador y magíster en estudios internacionales. Estamos hablando de su libro de ensayo, La estética del dolor social, una crítica a la sociedad chilena actual. Y como lo anunciaba antes de irnos a la música, Máximo, me gustaría hablar un poquito de la contingencia, sobre todo cuando se está hablando de un cambio en estructuras o la búsqueda de un cambio en estructuras, tanto en salud, por supuesto en educación, y que tú ya sabes mucho de eso con el movimiento estudiantil, y a partir de eso, por supuesto, temas que tienen que ver con nuestra vejez, con nuestra calidad de vida y
y tú lo que mencionabas también, ¿no? Poner sobre el tapete y la discusión, más allá de una cifra alarmante y estadística, la salud mental. Finalmente va todo hilado, entretejido. Y en ese sentido, ¿cómo te resuena internamente cómo se están abordando estos cambios que para muchos, sobre todo para la oposición, deberían ser mucho más estructurales de cómo lo está abordando el gobierno actual? Y ahí quiero también meterme un poquito en lo que se está hablando hoy de esto del programa de clase media protegida. Y también cómo entiendes tú esta clase media, que además es una clase media bastante, al parecer, heterogénea, difusa, dispersa, y que está muy metida en este modelo, ¿no? En este mismo dolor social. ¿Cómo lo ves tú? Sí, no da para los 7 minutos que nos quedan. Yo creo que esta construcción de la clase media a mí me parece tan gelatinosa. No. Gelatinosa, me gusta esa palabra. Claro, porque finalmente una construcción, si uno ve el estudio y quienes lo promueven son muy defensores del modelo y del aparato tecnocrático. Entonces, la verdad, ya ahí eso me genera cierta duda en términos de si hay o no una clase media. Cuando uno ve el rango de ingresos, llama profundamente la atención. Además que eso contrasta, por ejemplo, con las cifras que entregan otras universidades con respecto a endeudamiento, que no alcanzan los sueldos. Entonces a mí esas cosas me comienzan a generar cierto ruido. Yo tampoco creo que aquí hay una intención de todos los sectores políticos, no solo de uno, sino que de todos los sectores políticos, de presentar una transformación estructural al mal llamado modelo económico chileno. No veo algo más allá de que se quiera eliminar 1 o 2 horas de la jornada laboral. Eso no va al problema de fondo, que es una cuestión más bien estructural y que ha generado una distinción de clase sin duda alguna. Entonces, y eso también repercute en que, bueno, hace muy poco un economista coreano, Corea del Sur, indicaba que el modelo chileno está entrando en una fase de agotamiento, porque la verdad las cosas es que no hay una transformación de la matriz productiva, y por tanto, mientras eso no lo encontremos, yo creo que estas mismas problemáticas van a continuar, porque los sueldos siguen siendo bajos, porque la brecha entre los productos básicos y el ingreso es muy alto. Hace 3 semanas en la Cámara de Comercio y particularmente estaba muy preocupado de esta diferencia entre la brecha salarial, porque podría provocar un estallido social con respecto al tema de la vivienda. Entonces, ¿quién va al tema de fondo? Y eso implica provocar un cambio estructural. Yo creo que todas estas medidas más bien son como cosméticas, no van al modelo, que ahí está el problema de fondo. Entonces, no he encontrado ningún programa de gobierno, ni un proyecto país que apunte a un nuevo tipo de Estado, a un nuevo tipo de modelo productivo, y creo que son los temas que nuestro país tiene que discutir. Aquí siempre se ha enfatizado mucho en el crecimiento. Yo creo que el tema del crecimiento ya es una gran interrogante para nuestro país, en términos de que se ha planteado que sobre el 3%, 3,5%, pero las cifras no están dando. Hace muy poco ya se volvió a entregar una baja en la estimación de crecimiento, y por tanto, si Chile no crece, no alcanzan los recursos, hay podríamos llamar un endeudamiento fiscal. Entonces las cifras no dan. Entonces, lo que se requiere es un cambio en la matriz productiva, y probablemente los recursos naturales ya no serán la base fundamental, sino que sean las neuronas, las ideas. A propósito de matriz productiva, hay una temática que me llamó mucho la atención, que fue bien, tal vez innovadora dentro de las publicaciones de este tipo, Máximo, donde hablas de la ciencia. Ahí dices tú que lamentablemente la ciencia también ha sido absorbida por esta sociedad de la incertidumbre, careciendo de elementos teóricos que nos entreguen herramientas para pensar en construir una sociedad que transforme lo establecido y camine con rectitud y seguridad con los fines que se proponga. La erosión de la ciencia es una consecuencia directa de una matriz política impositiva que pretende implantar un oscurantismo intelectual por sobre el incentivo de nuevas formas del saber y del conocimiento. Parte de lo que escribes acá, y que da cuenta también de las dificultades que hay para dar ese salto en la innovación. Sí, la incertidumbre es un buen tema. Hoy estamos en una sociedad que está dominada absolutamente por la incertidumbre. Tú no sabes lo que puede pasar. ¿Para qué decir si alguien se enferma? En las dificultades que eso se provoca con un sistema de protección social que es bastante burocrática,
Entonces hay una serie de elementos que a ti no te entregan certeza del futuro. Muy por el contrario, estamos en otra dimensión y eso también tiene un trasfondo en lo político. No sabemos qué tipo de medidas se pueden adoptar, qué tipo de gobiernos van a llegar, y en base a esa incertidumbre también se van afianzando ciertos discursos que son nacionalistas y que tratan de aprovecharse de esta inseguridad en que estamos hoy insertos hace mucho rato. Yo creo que también el fenómeno de la crisis subprime profundizó este tema de la incertidumbre en el 2008. Y la sociología también ha venido trabajando eso, pero insisto, queda muy reducido a espacios muy académicos, muy concentrados en un grupo de personas, cuando estos temas deberían tener un mayor tipo de debate. Ahora, con respecto a lo que tú planteas, Rodrigo, yo creo que también la academia, las universidades, la educación ha entrado en esta espiral del individualismo y del mercado. Tú me preguntabas internamente, bueno, ojalá sacar un libro del movimiento estudiantil. La verdad que hoy no sé si es tan importante sacar un libro. Ahora la preocupación de la universidad es que tú coloques artículos indexados. Entonces también entra ahí en esa lógica, ¿me entiendes? Entonces se debilita el rol del intelectual y te colocas solo en el plano de un productor de un paper que además lo lee un circuito de especialistas muy pequeño. Por eso el tema del ensayo para mí es fundamental. Hay que revalorizar el pensamiento crítico a través de estos trabajos ensayísticos que yo insisto, ojalá pueda seguir continuando. Mi meta es volver a sacar esta nueva edición aumentada y continuar con otras temáticas que están asociadas a este individualismo, a esta soledad, que yo llamo soledad digital, porque tú, claro, vives con una realidad de ficción muy aceleradamente, pero que al final del día tú te das cuenta de que hay cierta soledad en los individuos que probablemente también están provocando angustia y que llevan a nuestra población a que esté tomando decisiones dramáticas. Muy cortito, Máximo, ¿qué te parece esto que estos filósofos, no solo orientales, sino también alemanes, estén siendo, europeos en general, estén siendo bestseller y que estén rankeando tanto? ¿Es parte de nuestro esnovismo cultural o realmente también hay ahí un síntoma de que por algún lado tenemos que buscar? Y yo creo que hay una lógica de la imposición de las ideas que vienen desde Europa. Como que, insisto, desde la periferia, desde acá, no hay una capacidad de producir conocimiento que también esté al nivel de lo que se está debatiendo en Europa. Esto se llaman los intelectuales públicos, que han ido ocupando un lugar muy interesante. Cuando tú revisas los nombres te encuentras con la mayoría son extranjeros, no tenemos intelectuales públicos chilenos que disputen ese nivel, porque claro, el plano de la idea tiene que estar bastante documentado. Además, convengamos también que son intelectuales que responden a grandes editoriales que son transnacionales. Entonces también ahí... Lo que no es menor. Que no es menor, porque mi editorial no es una transnacional y por tanto tiene que competir... Editorial, no lo habíamos nombrado. Sí. Tiene que competir con las transnacionales que también intentan imponer el lenguaje, te intentan imponer lo que tú tienes que leer y también te intentan imponer aquel intelectual que tú tienes que seguir. Máximo Quitral, como siempre un gusto compartir la conversación contigo. Para mí también siempre un agrado venir. Se pasó volando. Sí. Nos reencontramos pronto. Gracias, Máximo, un gusto. Que te vaya bien. Chao. Vamos con música de Mecano. Sí, a propósito del Everest. Vamos Dalai a escuchar Lama. Dalai Lama.